Introducción. Primero, materiales, ensamble y funcionamiento. Se refiere a los materiales que se necesitan para hacer el probador, así como su funcionamiento. Segundo, concepto y prueba. Conocer el concepto de continuidad y poner a prueba el instrumento. Tercero, circuito teórico y práctico. Circuito teórico se refiere a calcular con operaciones matemáticas simples los valores de los elementos que componen el circuito para garantizar su funcionamiento. Y circuito práctico se refiere a conseguir en un almacén electrónico los elementos accesibles con los valores que más se aproximen a los valores del circuito teórico. Cuarto, identificar una resistencia y un LED. Identificar una resistencia según las bandas de colores que lleva impresa. De igual manera, identificar un LED según el color que tenga. Quinto, video. Se refiere al video de práctica. En él se pondrá a prueba el instrumento. Construcción de un probador de continuidad básico. Los materiales son muy económicos y fáciles de conseguir. Se deben conectar los elementos como lo indica la imagen, teniendo en cuenta que el polo negativo de la batería se conecta al terminal negativo del LED, o sea la pata más corta. Además, los extremos pelados de los dos cables sirven como puntas de prueba. Pueden empalmar las conexiones usando un alicate o soldar las conexiones con cautín y estaño para una conexión más segura. Su funcionamiento consiste en que el LED enciende cuando las puntas de prueba detectan continuidad. Esto es básicamente el resumen de lo que tienen que conseguir, ensamblar y utilizar para sus reparaciones de electrónica. Si quieren saber cómo calculé la resistencia, cómo usar el LED del color que prefieran o utilizar una batería de otro voltaje, les aconsejo mirar todo el video. No importa si no sepan mucho de electrónica, ya que se explicará de una forma entendible para todos. Concepto: continuidad. La continuidad es la presencia de una ruta completa para el flujo de corriente. Si la ruta está abierta e interrumpida, no pasa flujo de corriente. Yo lo asemejo a un puente dentro de una autopista. Si el puente está quebrado, no podrán pasar los vehículos y no habría continuidad. Prueba. Tenemos un cable bipolar color azul, en donde el probador de continuidad sí marca continuidad, o sea que el cable rojo no está roto. En el segundo ejemplo, el probador no marca continuidad, o sea que el cable posiblemente está roto. El probador de continuidad sirve además para identificar terminales, como pueden ser los de un transformador o motor eléctrico. También para detectar contactos indeseables, etc. Circuito teórico y práctico de un probador de continuidad. Tenemos en la parte izquierda el diagrama del circuito utilizando símbolos. Entre ellos están una batería de 9 voltios, un LED rojo que está diseñado de fábrica para un voltaje de 1.5 voltios y una intensidad de 0.015 amperios.
Una vez con el LED y la batería en nuestras manos, necesitamos saber qué resistencia instalar para que el circuito funcione sin problema. O sea que conociendo la batería y el LED, debemos calcular la resistencia. Al lado del diagrama se observa un proceso matemático muy simple para calcular la resistencia. Entonces tenemos los valores dados, refiriéndose a los valores que nos entrega el circuito y que tenemos hasta el momento, que son la fuente de 9 voltios, un LED rojo de 1.5 voltios y 0.015 amperios. Tenemos la corriente para la resistencia, que debe ser igual a la del LED, con un valor de 0.015 amperios. Un voltaje para la resistencia de 7.5 voltios, que es el resultado de restarle 1.5 voltios del LED a 9 voltios de la fuente. Ahora bien, conociendo la corriente para la resistencia y el voltaje para la resistencia, por fin podremos calcular la resistencia para la resistencia, dejando en claro que la palabra resistencia puede referirse al valor numérico como a la pieza física y visible. Entonces, para calcular la resistencia, se debe dividir el voltaje de la resistencia entre la intensidad de la resistencia, obteniendo un resultado de 500 ohmios. De esta manera encontramos el valor de la resistencia que necesita el circuito para finalmente tratarlo de conseguir en un almacén electrónico. Como pueden observar, hay 3 casillas de texto adicionales que considero necesario leerlas. La primera casilla dice: no todos los LED tienen los mismos valores de voltaje y amperaje. Por eso existe un voltaje y amperaje específico según el color de luminosidad que tenga un LED. Si se desea hacer el experimento con otro LED que no sea rojo, se deben conocer los valores dados del LED por el fabricante, como son el voltaje y amperaje que pueden soportar. Se deben cambiar los valores del ejemplo anterior con estos nuevos valores para hacer las operaciones anteriores y calcular la nueva resistencia. Antes de leer la casilla 2, es necesario que sepan que desafortunadamente no siempre el valor calculado de la resistencia esté disponible en el almacén electrónico. Por lo tanto, es necesario conseguir la pieza o resistencia que más se aproxime al valor calculado. En el ejemplo de la imagen de la derecha, hay una resistencia de 510 ohmios, que es la más cercana al valor calculado que pude conseguir. Asimismo, la casilla 2 dice: las bandas de colores de la resistencia le dan un valor estimado de 510 ohmios, entre paréntesis, ver apartado identificar una resistencia, la cual no afecta al circuito, ya que se aproxima al valor calculado de 500 ohmios. Una vez se consigue del almacén electrónico, por suerte, la resistencia más cercana, o sea la de 510 ohmios del valor calculado, que fue de 500 ohmios, existe otro inconveniente, y es acerca de la fabricación de la resistencia. Por lo tanto, la casilla 3 dice:
El barato costo de fabricación de una resistencia como esta hace que el valor de resistencia dado por las bandas de colores entre paréntesis resistencia nominal no sea exactamente igual al valor de resistencia medido con el multímetro entre paréntesis resistencia medida. Por eso es válido hacer aproximaciones, sobre todo utilizando en la práctica el valor medido para tratarlo de aproximar al valor calculado matemáticamente. Entre paréntesis, si no tiene un multímetro, confórmese con el valor de resistencia nominal. Para garantizar mayor confiabilidad de la resistencia empleada, se debe medir su resistencia con un multímetro, cuyo valor no debe ser inferior al valor calculado, en este caso de 500 ohmios. A continuación se muestra cómo poder identificar una resistencia. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de resistencia accesible en los almacenes electrónicos. Pueden observar unas bandas de colores separadas, cuya función es darle un valor numérico en ohmios que tiene la resistencia. Cada color impreso en la resistencia representa un número tal como aparece en el cuadro de código de colores para resistencias, en donde el color negro representa el 0, café el 1, rojo el 2, naranja el 3, amarillo el 4, verde el 5, azul el 6, violeta el 7, gris el 8, blanco el 9, dorado 5%, plateado 10%. Volviendo a la imagen de la resistencia, se observan 4 bandas de colores, en donde el color dorado o plateado, si es el caso, siempre irá pintado al extremo de la resistencia. Se describe como la última banda y representa la tolerancia, que en este caso, al ser dorado, corresponde a tolerancia de un 5%. La primera banda corresponde al número de la primera cifra del valor en ohmios que tiene la resistencia. En este caso es color verde, que corresponde al número 5. La segunda banda corresponde al número de la segunda cifra. En este caso es café, que corresponde al número 1. La tercera banda corresponde al número de ceros. En este caso es café, que corresponde a un 0. El valor de la resistencia dada por las bandas de colores es de 510 ohmios. Este valor se llama resistencia nominal, que será distinto al valor medido de la resistencia, ya que existe una banda que indica la tolerancia. La tolerancia en una resistencia es un rango numérico de valores de resistencia, dentro del cual ofrece la posibilidad de que el valor medido de la resistencia se encuentre dentro de ese rango. Por ejemplo, si la resistencia nominal es de 510 ohmios, con una tolerancia de un 5%, entonces para hallar la tolerancia, se calcula el 5% de 510 ohmios, dando un resultado de 25.5 ohmios. Ese valor de 25.5 ohmios se le restará a 510 ohmios,
dando un resultado de 484.5 ohmios que hace parte del primer extremo del rango de tolerancia. De manera similar, esos 25.5 ohmios se suman a 510 ohmios, dando un resultado de 535.5 ohmios que a su vez hace parte del segundo extremo del rango. En conclusión, se puede decir que la resistencia nominal de 510 ohmios tiene una tolerancia que va de 484.5 ohmios a 535.5 ohmios. O sea, que se estima que el valor medido se encuentre dentro de ese rango. En otras palabras, se puede concluir que la resistencia tiene un valor medible aproximado de 510 ohmios, ya que la tolerancia indica la posibilidad de que el valor real medido se encuentre entre los 484.5 a 535.5 ohmios. A continuación se muestra cómo identificar un LED. En el cuadro de la derecha están los valores de voltaje e intensidad dados de fábrica, de acuerdo al tipo de color de luminosidad que tiene un LED. Así pues, vemos un LED rojo estándar con 1.5 voltios y 0.015 amperios. Rojo alta luminosidad, 2 voltios, 0.02 amperios. Verde estándar, 1.8 voltios, 0.015 amperios. Verde alta luminosidad, 3 voltios, 0.02 amperios. Amarillo estándar, 1.8 voltios, 0.015 amperios. Amarillo alta luminosidad, 2 voltios, 0.02 amperios. Blanco, 2.8 voltios, 0.02 amperios. Azul, 3 voltios, 0.02 amperios. De igual manera también vemos un ejemplo en la parte izquierda de un diodo LED rojo con cápsula roja. Sus características son: tipo, diodo emisor de luz, corriente de operación 10 mA a 20 mA, voltaje de operación 1.8 voltios a 3.8 voltios, color rojo. Como pueden observar, en el cuadro de la derecha se encuentran valores fijos, tanto de voltaje como de intensidad. Pero en el ejemplo de la izquierda vemos valores de corriente y de voltaje variables. En ese caso, ustedes deben escoger un valor fijo que se encuentre dentro de ese rango de corriente de operación y de ese rango de voltaje de operación. Por ejemplo, yo en lo personal voy a elegir, en el caso de la corriente, voy a elegir 15 miliamperios, que me parece cómodo y parece ajustarse como en el medio de ese rango. Y el voltaje de operación voy a elegir 3 voltios, que también se encuentra como en el medio y me parece un valor trabajable. Para finalmente, con esos valores fijos, realizar los cálculos del apartado circuito teórico y práctico para calcular la resistencia que se necesita. Algo muy importante que ustedes pueden detallar es que en la corriente de operación está manejando miliamperios. En ese caso es preferible convertirlo a amperios, ya que cuando se calcule la resistencia se necesitará el valor en amperios. Por ejemplo, si yo elegí una corriente de operación de 15 miliamperios, que es la corriente de operación del LED, que será igual
a la corriente de operación de la resistencia que vamos a calcular. Para pasarlo de 15 miliamperios a amperios, simplemente hay que correr la coma 3 cifras hacia la izquierda. Eso sería igual a 0.015 amperios. Generalmente, cuando se quiere conseguir un LED en una tienda electrónica, el vendedor solo conoce el voltaje, ese voltaje que soporta el LED, pero no la corriente que lo soporta. Por esta razón es mejor averiguar por internet cuál es la corriente promedio que soporta un LED y con base en eso hacer los cálculos. A continuación les presento en video cómo debe ensamblar y utilizar el probador de continuidad en la práctica. Como pueden observar, tengo una batería de 9 voltios, no importa la marca, donde el cable negro está conectada a la parte negativa de la batería, mientras que el cable rojo a la parte positiva. Lo que vamos a hacer es unir el cable negro a la pata más corta del LED. En este caso, un LED de luminosidad roja para aproximadamente 1.5 voltios. Vamos a hacer la simulación de la conexión de esta manera. Y vamos a presionar con los dedos. Ahora la pata más larga del LED va conectada a la resistencia de esta manera y vamos a cerrar el circuito con la otra pata de la resistencia unida al cable rojo. Vamos a ver si funciona. Efectivamente ahí funciona, aunque de pronto la luminosidad no se alcanza a ver como continua porque la conexión es simulada. En el caso de que se quiera una luminosidad muy buena, se deberá soldar utilizando un cautín y estaño. Y si ustedes quieren que se vea más estético, pueden cortarle las patas, hacerlas más pequeñas y aislar esas conexiones con cinta aislante para evitar cortos. Ahora vamos a ver si invirtiendo la polaridad del LED funciona igualmente. Vamos a comprobar. Entonces vamos a invertirlo de esta manera, donde la pata más larga irá unida al cable negro, después la pata más corta del LED a la resistencia y por último la otra pata de la resistencia al cable negro. Podemos ver que no funciona, o sea que es muy importante en los LED saber conocer la polaridad que tiene, porque depende a eso es que funcionará o no. También tenemos otro ejemplo de un LED, pero este LED es diferente, tiene la cápsula color rojo y es para aproximadamente 3 voltios. Entonces vamos a ver si funciona igualmente con esta resistencia. Esta resistencia, reitero, es calculada para un LED para 1.5 voltios y no para uno de 3. Entonces veamos si funciona. Unimos la pata más corta con el cable negro, la pata más larga del LED con la resistencia de esta manera y cerramos el circuito a ver si funciona. Podemos ver que sí funciona, lo cual nos quiere decir que la resistencia así haya sido calculada para un LED de 1.5 voltios casi que no hace mucha la diferencia porque casi se acerca para un LED de 3 voltios. Pero la única desventaja es que es posible que este LED
no esté iluminando como plenamente, digamos, en su totalidad. Pero de todas maneras sí funciona. Y ustedes pueden ver, comprobar si está funcionando. Pero es preferiblemente calcular la resistencia propiamente para un LED para 3 voltios. Igualmente funcionará. Si ustedes me ven con estos guantes, esto no quiere decir que me pase corriente. Ustedes lo pueden hacer sin guantes sin ningún problema y no les pasará nada. Bueno, de esta manera pueden hacer perfectamente un medidor de continuidad casero. A continuación les presento este medidor de continuidad que previamente lo hice con un LED de luminosidad roja de 1.5 voltios, pero entonces la diferencia es que esta resistencia es diferente a la anterior porque esta fue la más próxima que pude conseguir al valor calculado, que fue de 500 ohmios. Esta resistencia, como pueden ustedes observar a través de los colores, representa 680 ohmios. Entonces vamos a ver si funciona de todas maneras. Bueno, desconectamos esta parte aquí y vamos a conectarlo al nuevo conector. Previamente este ya viene soldado, ya lo aislé con cinta. Les quiero mostrar a ver si funciona. Pueden observar si está prendiendo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica. ¿Cómo es que se emplea el medidor de continuidad? Entonces para eso retomamos este conector. Entonces vamos a saber, a tratar de averiguar a cuál de estos conectores que yo estoy señalando en este momento pertenece tal cable. Entonces queremos saber a qué cable pertenece cada uno de estos dos conectores. Vamos a probar. Vamos a medir, no sé si se alcance a ver, yo creo que ahí ya se ve. Eso. Vamos a medir si este conector que estoy señalando le pertenece al cable negro. Sí, ahí efectivamente prende, o sea que hace parte de ese conector del cable negro. Veamos si este mismo conector le pertenece al cable rojo. Vamos a unir acá y vemos que no prende, o sea que el cable rojo no le pertenece a ese conector. Ahora vamos a hacer contacto a este otro conector y vamos a ver si hace parte del cable negro. Está conectado al cable negro. No prende, así que no está conectado al cable negro. Ahora vamos a conectarlo al cable rojo. Ahí prende, quiere decir que ese contacto, ese conector, esa parte, ese extremo del conector hace parte del cable rojo.